Amigos, bienvenidos a UJAT Agropecuario. Vamos a dar la bienvenida aquí en UJAT Agropecuario al doctor Juan Guzmán Ceferino, quien es nuestro invitado el día de hoy. Él es investigador, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de nuestra máxima casa de estudios en Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos grabando aquí en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos, precisamente parte de la infraestructura correspondiente al programa educativo de Ingeniería en Alimentos, al cual está adscrito el doctor Juan Guzmán Ceferino. Bien, doctor, vamos a iniciar esta charla solicitando que nos platique sobre esta planta Solanum marginatum. ¿Cuál es la descripción de esta planta? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde procede? ¿Cuáles son los nombres comunes de esta planta? Y la distribución de esta planta en nuestro país, en particular en Tabasco. Sí. Muchas gracias primeramente por la invitación, por tener un espacio para la carrera de Ingeniería en Alimentos y para nosotros. Bien, cuando hablamos de Solanum marginatum, nos estamos refiriendo a una planta invasora, o mayormente conocida en términos comunes como una maleza. Generalmente es de característica arbustiva, no es una especie vegetal de gran altura, a lo mucho 1,5 metros. Tiene hojas con vellosidades al igual que los frutos. Durante el proceso de maduración pasan de una coloración verde a amarillo-naranja, cuando el fruto ha alcanzado una madurez fisiológica, ¿sí? Esta especie también se le conoce como bola de oro, bola de gato, también se le conoce como sosa, son los nombres más comunes. Hay otro nombre que se le atribuye como berenjenilla, ¿sí? Y se le ha utilizado en medicina tradicional, a pesar de que no existen evidencias científicas de su uso. Esta planta, pues para muchos pobladores de la región de los ríos, de la sierra y parte de la Chontalpa, prácticamente en todo el estado, es utilizada como una alternativa para tratamientos de la piel, infecciones intestinales. Incluso se tiene por conocimiento de la experiencia que se tiene de algunos pobladores para el tratamiento del cáncer. ¿Qué fue lo que le motivó a iniciarse en la investigación sobre esta planta? Como bien mencionas, la investigación es importante y no es ajena a la parte de la docencia. Impartiendo una asignatura de seminario de investigación, pues se les solicita a los estudiantes que es necesario pues involucrarse en este ámbito de la parte científica, pero la parte de la experimentación en los laboratorios, a partir de los recursos naturales o materias primas que se disponen. Entonces, llega un estudiante y me dice, yo quisiera trabajar con una planta que tiene propiedades medicinales. Perdón, ¿estudiante de qué licenciatura? De Ingeniería en Alimentos. Llega con la propuesta y no soy de los profesores que cambia o impone un tema, sino la propuesta de los estudiantes es bienvenida, solamente se encausa hacia dónde va dirigida. Entonces, hacemos búsqueda de información en artículos científicos, en las bases de datos de nuestra universidad, y no encontramos información acerca de las propiedades medicinales que yo te mencionaba con anterioridad, pero que de manera tradicional las personas la usan para ciertos tratamientos terapéuticos, ¿no? Sin saber las concentraciones que pueden haber de metabolitos primarios o secundarios y que tienen efectos positivos para la salud. Como bien mencionabas, la estudiante motivada por esta planta de uso común, tradicional, es común encontrarla en los potreros, como lo conocemos aquí en Tabasco, donde están el ganado, las vacas, que es un ecosistema alterado por los cambios del suelo, por los factores ambientales, pero también por la presencia de los animales. Entonces, esta planta la encontramos ahí, como te mencionaba. ¿Y cuál es el vínculo? Hay necesidad de tener compuestos de origen natural
para beneficio de la salud humana. Ahí entra la parte de la investigación científica. Ahí entra también el interés por aprovechar aquellos recursos que están presentes. Sin embargo, se desconoce la información en cuanto a su composición nutrimental o en cuanto a su composición química. Ese desconocimiento, ¿a qué nos lleva? Es una planta invasora, es una maleza, no nos sirve, compite con la pastura, con el cultivo principal, y hay que investigar precisamente sobre eso. Pero nos puede platicar un poco más acerca de esto después de unos promocionales, si nos permite, doctor. Acompáñenos, por favor, amigos, a esta pausa breve y regresamos a esta charla en Pujat Agropecuario. Amigos de Pujat Agropecuario, gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar continuidad a nuestra charla, doctor, y quisiera que nos platicara cómo realizó este trabajo de investigación. Es decir, lo hizo en solitario, hubo un equipo de trabajo, y si este equipo tenía un perfil como el suyo, solamente ingenieros en alimentos, o se trataba de un equipo multidisciplinario. Sí. Mira, originalmente empezamos este trabajo con el grupo de investigadores de la División de los Ríos y la tesista que te mencionaba, estudiando las propiedades antioxidantes de diferentes extractos de la hoja de Solanum marginatum, pero también el fruto y también las flores y parte de los tallos con diferentes extractos. Esa parte fue la investigación de los metabolitos secundarios presentes en las partes de la planta. Damos el siguiente paso al estudio de mi formación doctoral. Entonces, abarco la parte del metabolito primario, refiriéndome al contenido de proteína total en las hojas únicamente. Ya en la formación doctoral hay un grupo multidisciplinario, no solamente yo como ingeniero en alimentos, sino que también químicos farmacobiólogos, inmunólogos, personas dedicadas a la investigación de las alteraciones celulares. Se encontró involucrada aquí la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León, el Centro de Investigación de Cancerología de la misma universidad, el Centro de Investigación de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Es una colaboración bastante amplia y profunda que nos lleva a la caracterización de la fracción proteínica o del complejo proteico, que implicó un proceso de extracción y procesos diversos de purificación por métodos cromatográficos. El objetivo de su trabajo de investigación de doctorado, ¿cuál fue? Muy bien, pues el propósito fue aislar la proteína y evaluar la actividad biológica en cuanto a la actividad antimicrobiana y el efecto inmunomodulador y antitumoral. Orientado a ciencias de la salud. Orientados a ciencias de la salud. Es importante porque si soy ingeniero en alimentos, ¿qué tiene que ver una especie exótica o una maleza y aprovechar el contenido de proteína? Para empezar, nos alimentamos de vegetales donde hay un contenido de proteína posiblemente bajo, pero de mucha calidad, como es el caso de la proteína de Solanum marginatum, que contenidos menores al 0.1%, pero con una actividad biológica que realmente nos sorprendió, ¿sí? Entonces, se trabaja con la proteína, pero es necesario para que nosotros demos el paso y decir, tengo un alimento funcional, ¿sí? O bioactivo. Es necesario, antes de tener un alimento con propiedades funcionales o bioactivo, realizar pruebas preliminares.
actividad antimicrobiana, antitumoral, lo antihipertensivo, lo antidiabético, para poder decir realmente mi compuesto activo, que es la fracción proteínica o la proteína presente en la hoja, es a la que se le atribuye tales actividades. Estamos haciendo una caracterización de la proteína, de sus propiedades biológicas, pero falta en qué lo aplicamos. Llegamos hasta hacer un modelo biológico en cuanto a la toxicidad, un modelo biológico denominado Artemia salina. Este modelo biológico, ¿para qué nos sirve? Hay proteínas vegetales que tienen efectos tóxicos o toxicológicos o conocidos desde el punto de vista farmacéutico como citotóxico, que van a dañar las células, ¿sí? Entonces, fue necesario evaluar diferentes concentraciones sobre un crustáceo, que es la Artemia salina, que se considera un organismo completo, evaluar cuál sería el efecto de las diferentes concentraciones. Ninguna de las concentraciones evaluadas del extracto proteico crudo tiene efectos tóxicos. Posteriormente damos el paso a evaluar otro modelo con sangre periférica humana. Evaluamos de la sangre periférica los linfocitos, hicimos la extracción y evaluamos diferentes concentraciones para ver cómo le afecta la viabilidad celular. ¿Hay muerte celular o no hay muerte celular? Porque podemos tener y argumentar que tenemos un compuesto que es una maravilla, como antioxidante, como antihipertensivo en algún momento. Pero si tiene a la larga o a una concentración determinada efectos tóxicos, es un compuesto que realmente habría mucho más que estudiar. Muy bien, doctor. Pues vamos a una breve pausa. Vamos a ir a una breve pausa. Amigos, acompáñenos, pero enseguida continuamos y vamos ya al cierre de esta entrevista en UJAT Agropecuario. Amigos de UJAT Agropecuario, gracias por continuar con nosotros. Vamos a proseguir, doctor, con nuestra charla. Le pido, doctor, que nos diga cuáles fueron los resultados más relevantes y a qué conclusión llegaron. Se hicieron varias actividades biológicas, como bien te mencionaba, in vitro. Es el estatus, como quien dice, de esta investigación hasta el momento. Se hicieron actividad antioxidante. ¿Qué encontramos cuando después del proceso de purificación de la proteína, la actividad antioxidante se conserva? En la medida que purificamos, el rendimiento pues obviamente disminuye, pero su actividad permanece. Tiene propiedades antimicrobianas. Los extractos proteicos de Solanum marginatum, de la hoja, a diferentes concentraciones no se logra inhibir un 100% bacterias de interés alimentario, pero al menos hay un 40%. Probablemente el efecto no es de manera directa, sino de manera indirecta. Tal fue el caso cuando se evaluó la parte de la actividad inmunomoduladora. Ya las concentraciones que se evaluaron para la actividad antimicrobiana tiene efectos de actividad inmunomodulador, es decir, exacto, eso le el mecanismo de defensa del cuerpo humano, que está regido por interleucinas. ¿Qué encontramos? Citocinas, o que son proteínas especializadas para que puedan comprender un poquito más. Se estimula la producción de estas interleucinas antiinflamatorias, pero también las proinflamatorias. Nos encontrábamos en un debate. Bueno, me causa inflamación el hecho de que se aprovechen estas proteínas de la hoja de Solanum, pero también por otra parte me está estimulando las que son antiinflamatorias. El debate fue, ¿qué hacemos?
¿Es positivo o es negativo este hecho? Se han utilizado las interleucinas proinflamatorias como un agente terapéutico en contra de ciertas líneas de cáncer o líneas celulares de cáncer. Entonces probamos en una línea de melanoma murino, ¿sí? Cáncer de piel y cáncer de hígado, en esos dos modelos biológicos, y que encontramos que efectivamente posee la actividad antitumoral con 10 microgramos por mililitro de la proteína, tiene efecto antitumoral en un 65%, cosa que realmente es sorprendente de acuerdo a los hallazgos que nos comentaban ciertas personas de uso tradicional. No se tenía la evidencia científica, ¿no? O se entiende el por qué lo utilizaban de esa manera. Efectivamente, como bien mencionas, hay evidencia tradicional, pero no había nada con bases científicas. Que es lo que se está iniciando ahora. Exactamente. Luego, a pesar de que, como te mencionaba, no se tenía un 100% de inhibición de actividad antimicrobiana sobre microorganismos de interés en alimentos, probamos el efecto sobre otra técnica. ¿Qué pasa con ese 30% que se logra inhibir el crecimiento de bacterias? Pues efectivamente tiene la capacidad de ruptura de membrana, la proteína ya purificada cuando aislamos la aspartilproteasa. Tiene efecto antimicrobiano. No del 100%, pero te asegura una disminución de la carga bacteriana. Hicimos una caracterización o la secuenciación de la proteína purificada. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que en el extracto de esta planta, de conjunto de proteínas purificadas, nos encontramos alrededor de 32 proteínas diferentes, de las cuales, de acuerdo a la base de datos o a los reportes científicos que hay, nos dimos a la tarea de buscar cuál de todas estas es la que tiene el efecto inmunomodulador y antitumoral. Sí la encontramos, no recuerdo el nombre exacto de la proteína, pero que está presente en la hoja de Solanum marginatum. ¿Qué sigue? Tenemos los resultados de la secuenciación de aminoácidos. Entonces, va la parte de la ciencia aplicada. Podemos sintetizar la proteína para poderla aplicar en un suplemento alimenticio o en un complemento alimenticio a beneficio, por supuesto, de los consumidores. En la actualidad surgen las enfermedades que uno en el momento menos pensado aparecen, ¿sí? Y tenemos estos estudios científicos que están demostrando hechos reales. Muchas gracias, doctor. No, te agradezco a ti por la invitación. No, al contrario. Con mucho gusto. Este es el espacio para todos. Gracias. Ustedes. Muchas gracias a ustedes por su atención, amigos, y nos vemos en el siguiente programa de UCAT Agropecuario.